Soy Clara Husitman, actualmente soy presidente del Centro Tepoztlán Víctor Eli Urquidi y soy presidenta fundadora de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Asociación Civil. Es cuando los ciudadanos que no forman parte de partidos políticos deciden vigilar cómo se llevan a cabo los procesos electorales, y lo hacen desde la preparación de los instrumentos y los procesos para organizar la elección hasta que finaliza ya la entrega de las constancias a los funcionarios que fueron sujetos de estos procesos. Bueno, hay una historia de enorme desconfianza en los procesos electorales en México. Estos eran controlados por los gobiernos en turno y había certeza de que se cometían muchas faltas. Por ejemplo, por muchos años la enorme desconfianza fue sobre el padrón electoral. Se planteaba la idea de que se eliminaban de las listas electorales a los miembros de los partidos de oposición, se dejaba la presencia de personas que habían fallecido, y entonces de alguna manera el control de las personas que aparecían para poder votar era totalmente del partido en el poder. Ese es uno de los claros ejemplos. El otro, en las jornadas electorales se llevaban a grupos de votantes a que sufragaran por un solo partido, se metían lo que se llamaban los tacos en las urnas electorales, y entonces se sabía que los procesos electorales estaban totalmente viciados, y esto implicó una lucha ciudadana muy importante desde finales de los 80 para cambiar todo el sistema electoral en el país. Mire, una que a mí me parece muy importante y que fue el que tuvimos en Alianza Cívica es un ejercicio de formación de ciudadanía. O sea, las personas se dan cuenta de el trabajo que hay detrás de organizar una elección, de las dudas que tienen los ciudadanos cuando llegan a las casillas y no saben qué hacer, de la problemática de grupos de población en manejar boletas complejas. O sea, se toma una conciencia de lo que es el proceso electoral desde el punto de vista del que participa, pero también desde el punto de vista de la legitimidad de los procesos. Es muy importante que haya observadores ciudadanos nacionales e internacionales que garanticen que la elección fue organizada con toda transparencia, dando certeza al que va a ejercer su voto. Pues porque es una manera de generar confianza desde el punto de vista personal hasta para el resto de la sociedad, de que hay ciudadanos que están colaborando en vigilar, representando al resto de la ciudadanía para que los procesos electorales se lleven a cabo de manera correcta, transparente y pues accesible a todo mundo. Entonces es una forma de generar confianza sobre los procesos electorales. Se forma ciudadanía. Esta experiencia de Alianza Cívica de 1994 marcó a varias generaciones que se sintieron partícipes de un proceso de cambio en el país.
fue muy enriquecedora. Hay varias de estas personas que participamos en aquella época que hemos estado ahora en el activismo cívico. O sea, genera esta conciencia de la necesidad de participar en lo público. Entonces, hay un aprendizaje extraordinario de lo que es la actividad pública y salirse del mundo de lo privado, de lo familiar, de las realizaciones personales, y cómo se contribuye realmente a que el país sea cada vez mejor. Mira, a mí me tocó coordinar una brigada de Alianza Cívica que fuimos a la zona zapatista. Esto fue muy cercano al levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y el Ejército Zapatista pidió a Alianza Cívica que fueran brigadas de la propia organización a dar certeza de que ellos mismos estaban en la disposición de organizar, de que se llevara a cabo un proceso adecuado de elección. Entonces ahí fuimos como unas 40 personas, nos distribuimos en diferentes casillas que se montaron, y yo le digo, a mí eso me marcó de por vida, y le dio confianza en este caso al Instituto Electoral de que se había organizado bien la elección en la zona zapatista, y a los zapatistas de que habían hecho también una participación y una contribución a la elección federal. Era muy sorprendente, por ejemplo, la organización que ellos mismos colocaron en la forma de ir a votar. Primero dejaron a las mujeres, que en esas zonas no habían votado, porque la costumbre era que los hombres llevaran las credenciales de las mujeres desde las comunidades alejadas, y entonces con la credencial de la mujer votaran por ellos. Entonces en esta ocasión era la primera vez que las mujeres se enfrentaban a una boleta electoral. Entonces, con todo respeto, dejaron que primero las mujeres votaran, con muchísima lentitud, pero todas votaron. Después votaron los hombres, y al final fueron los miembros del Ejército Zapatista que ejercieron su voto. Fue una experiencia cívica extraordinaria por parte de ellos, y dio garantía de que el proceso había sido legítimo. Pues yo creo que es fundamental, porque además se ha ido complejizando el tema, porque originalmente era observar la jornada electoral. Nosotros empezamos en el 88 observando desde afuera las casillas. Claro, nos agredían, nos echaban las camionetas encima, pero no podíamos estar adentro de la casilla. Entonces, desde afuera tratábamos de ver que no hubiera propaganda de los partidos cercana, de que no llegaran estas camionetas llenas de personas que votaban ilegítimamente en las casillas. Y entonces avanzamos hacia la observación al interior de la casilla. Y eso permitió todavía limitar más las posibilidades de hacer fraude en la jornada. Pero en los últimos años hemos estado sosteniendo que se tiene que observar desde el inicio del proceso electoral, o sea, un año antes de la jornada electoral, desde que se empiezan a tomar las decisiones de cómo se van a dar los distintos procesos. Esto no se ha logrado en el país. Los fondos que apoyan la observación electoral se dan muy tardíamente, han ido disminuyendo con el tiempo, se ha ido acotando muchísimo el ejercicio, cuando desde mi óptica debió de haberse ampliado a iniciar desde septiembre del año anterior y poder emitirle opinión a los institutos electorales sobre las disposiciones y las reglas que están
generando para organizar los procesos. Esto no lo hemos logrado. Sí se hace una observación un poco más amplia que de la jornada electoral, se observa la conducta de los tribunales, se observa el comportamiento de los consejos electorales, pero no hemos logrado una observación completa. Y el otro tema es que tampoco se logra una cierta permanencia de las capacidades de observación. Esta se arma, se monta cuando hay elecciones. Entonces, para las organizaciones que hemos venido haciendo trabajo de observación, nos resulta muy complicado mantener a los equipos de personas que se han abocado a este trabajo, o que se especializan. Los perdemos. De una elección a otra, los chicos se van a hacer otras cosas y entonces hay una pérdida de capacidades y de poder ir todavía profesionalizando más el ejercicio de observación. Yo creo que si se lograra tener fondos permanentes para ciertos proyectos que rebasaran el solo ejercicio de una elección y que pudiera irse formando cuadros que a su vez, cuando hay procesos electorales, tuvieran la capacidad para capacitar, organizar a las personas que se incorporan solamente para un proceso electoral. O sea, tener como profesionistas más permanentes en la observación. Mira, por ejemplo, observar medios de comunicación es muy complicado. Hay que tener técnicas muy sofisticadas, por ejemplo, para revisar el uso de los noticieros para hacer propaganda electoral. Entonces, si cada proceso electoral hay que buscar a la gente, armar los equipos, hay una pérdida de capacidad. Entonces, para mí el tema es empezar los proyectos de observación electoral mucho desde el principio del calendario electoral, pero tener organizaciones que puedan tener especialistas, sostener especialistas, que en el curso de los 2 años que hay entre una elección y otra, o 3, pueden hacer otras tareas que enriquezcan el trabajo de los institutos electorales. Pues yo creo que es una experiencia de vida que ayuda a construir ciudadanía en las personas, a tener conciencia de la importancia de estos procesos y del valor que significan para contribuir al mantenimiento de una democracia participativa y por lo menos de una democracia electoral, que es muy importante para garantizar, digamos, el bienestar del país y de la ciudadanía. Tenemos que evitar los autoritarismos y una manera de hacerlo es participando en estos procesos de elección.